Castilla, una reina nació, desdeñada al principio, su fuego se encendió, con pasión y con ardor, su corazón iluminó. Unió reinos, unió hombres, a su destino los llevó, junto a Fernando y Aragón, forjaron una gran nación, cubriendo de gloria y poder a toda su civilización. España fue la patria de Isabel, una reina a su tierra siempre fiel. Tu nombre en letras de oro, en el cielo brilla ya, en las estrellas y los mares, más allá de la inmensidad. Tu legado vivirá por toda la eternidad. Llevaste dignidad y saber, justicia y libertad. Una mujer de derecho, por encima de la ley. Honraste a tu corona, a tu patria y a Fernando, tu rey. Inolvidable mujer, por tu fe y tu obra nadie te olvidará. Tu espíritu a los hispanos siempre nos guiará. Desde el puerto de Palos, tu sueño partió, con Cristóbal de pionero, a las Indias navegó, Isabel al nuevo mundo, de un infierno liberó, tu fe impulsó ese viaje sin igual, y en tu nombre España entera cruzó el ancho mar. A nativos oprimidos sirvió la dignidad. España fue la patria de Isabel, una reina a su tierra siempre fiel. Tu nombre en letras de oro, en el cielo brilla ya, en las estrellas y los mares, más allá de la inmensidad. Tu legado vivirá por toda la eternidad. Llevaste dignidad y saber, justicia y libertad. Una mujer de derecho, por encima de la ley. Honraste a tu corona, a tu patria y a Fernando, tu rey. Isabel, reina de la hispanidad, tu nombre está escrito en América para toda la eternidad. En el cielo y en las olas, en cada estrella y en el mar, tu legado vive como ejemplo en cada mujer que reclama libertad. Isabel, mujer de derecho, más que de ley, herida de esperanza, de justicia y de la verdad. Guerrera y diplomática, madre de una nación, a tus hijas enseñaste a leer cultura y educación. Una reina que en su tiempo impulsó la justicia y la razón. América y España unificó en una misma nación, uniendo sus destinos en un mismo corazón. Isabel, mujer fiel, con tu ejemplo dignificas a España, América y toda mujer. Tu nombre escrito en los cielos está, en las estrellas y en el mar, brilla sin cesar, tu legado jamás morirá. Isabel, mujer de derecho, antes que de ley, tu corona brillará, tu historia, tu espíritu y tu fe nos guiaron hacia la gloria y la libertad. Toda Colombia es luz, la que brilla en las montañas, la que dio su cruz. Isabel, Isabel, en tu historia está tu fe. Roma no te lo agradeció, pero el mundo nunca te olvidó. Uniste mares y mundos, tu ejemplo no murió. Ay, 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 ay. ¿Quieren que les diga una cosa? Se me pone la piel de gallina escuchando esta canción y poniendo la atención a la letra. Se habla de Catalina la Grande, una mujer que traicionó a su esposo y que simplemente se subió ella al trono de un imperio por ahí al otro lado de las Europas, de Europa. ¿Cuándo le empezamos a llamar Isabel la Grande a Isabel de Castilla? ¿Cuándo? No lo sé. De nosotros depende. Y creo que en el programa del día de hoy estamos dando pasos justamente para reconocer la tremenda labor que hizo esta mujer, esta gran mujer, y la tremenda obra. Hoy día, un día como hoy, el 12 de octubre, que se conmemora el Día de la Hispanidad, le pese a quien le pese, le duela a quien le duela, ¿sí? Día de la Hispanidad. Y para eso estamos acompañados con esta compañía que siempre nos deja muy contentos, pero también tenemos un invitado. Muy bienvenida Sol, muy bienvenido Mauricio, un gusto de tenerlo. Gracias. Por este lado, buen hombre, ¿ya? Así que Sol, por favor, preséntenos
¿A quién nos regalan aquí? Hola, hola, ¿cómo están? Sí, la verdad es que es bastante impactante, inspirador la canción y el video. Reivindicar la figura de Isabel la Católica, yo creo que es bastante importante hacerlo a quienes nos inspira la hispanidad. Bueno, hoy día, por ser 2 de octubre, tenemos un invitado muy especial. Él es Alberto Marigil, creador del blog de Unión Hispanoamericana, administrador del grupo Leyenda Negra, y además ha escrito un libro que es muy interesante, que por supuesto que se lo recomendamos, La destrucción de Nueva España. La verdad es que él es un tremendo apasionado y defensor de la hispanidad, defensor de de la cultura hispana, y también aboga por la unión de Hispanoamérica. Así que es un tremendo invitado y le damos la bienvenida. Así que, Alberto. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. Es un privilegio que estés con nosotros. Te damos la bienvenida. Buenos días a vosotros, buenas tardes al público europeo. ¿Cómo? En Filipinas. Sí. A ver, ¿cómo partir? Esto es como cuando uno va a comer erizo, ¿no? No sabe por dónde agarrarlo sin pincharse. ¿Ya? Entonces, lo normal es coger las cosas por el principio. Vamos por ahí. Aunque si es un león, mejor cogerlo por la cola que por las fauces. Entonces, gracias, don Alberto, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a ti. Cuando me has dicho que se te ponía la piel de gallina de escuchar la letra, el que se ha emocionado ha sido yo, porque la letra la he escrito yo también. ¿Qué tal? O sea, no tan solo administra el blog, no tan solo escribe, también compone. Sí, he ideado, no descubierto, porque descubrir es otra cosa. He ideado que una de las maneras más persuasivas de difundir la honorabilidad, el prestigio, la valía de nuestra historia y de sus hechos, pues no solamente está en hacer vídeos o escribir libros o publicaciones en redes sociales, sino también hacer canciones que sean bonitas de escuchar y que cuenten una historia real, no ficciones. En este caso tenemos a Isabel la Católica, pero hay muchas más. No sé si habéis tenido ocasión de escuchar una serie de canciones que he hecho de Inés de Bazán, uno de los personajes más Inés de Bazán, conocidos en Chile. Inés de Bazán, la primera mujer almirante. No. A ver. Esa es otra, no sé ahora el nombre. Inés de Bazán es una heroína chilota de Chiloé, que combatió y fue decisiva para evitar una invasión de los piratas holandeses a la isla de Chiloé. Tienes razón. Y es muy famosa en Chiloé, y en el resto de Chile no es famosa porque tanto en Chile como en el resto de países americanos se han preocupado más por desnaturalizarse de su naturaleza que de promover los grandes hitos que los vinculan con su real hispanidad. Oye, que me acabo de quedar lelo, porque estaba confundiendo con otra persona, en serio. En Chile tenemos tres. ¿A quién te refieres? Son tres Inés. La mujer almirante. Sí. Inés de Suárez, Inés de Bazán, y hay otra Inés más. No recuerdo. Hay una tercera que hay tres no Inés. encuentro el libro donde la encontré. Sí, hay tres Inés. Bueno, a propósito de Chiloé, hay un himno que es de Chiloé que todavía ellos lo cantan y que hace alusión a España, a la corona española. Sí, he tenido ocasión de escucharlo. Hay que tener en cuenta que Chiloé fue el último bastión español en América junto con el Callao. Pero el Callao era un fuerte, Chiloé era un territorio. En la misma semana de 1824, de julio creo que era, julio, cayeron tanto Chiloé como el fuerte del Callao en Perú. Esas son las últimas plazas que ocupamos en América continental, los españoles. Sí, se me cruzó el personaje con Isabel Barreto. Barreto, exactamente. No me sabía el nombre. ¿Cuál es la otra Inés? Alberto. Dime, Sol. No, te quería preguntar,
Dos cosas. Uno, hay un resurgimiento de la hispanidad, hay un sentimiento que está volviendo a surgir en las personas que de pronto esta historia que no se ha contado bien, también tenemos por otro lado la leyenda negra, entonces hay personas adultos que han descubierto que no nos contaron bien la historia en el colegio y hay un sentimiento de que está surgiendo la hispanidad y eso es muy bonito por un lado. Y lo otro que te quería preguntar, ¿qué celebramos hoy día? Hoy celebramos que algo que ya existía, pero que nadie sabía de su existencia en el resto del mundo, pues que llegó un español y lo descubrió al mundo, desveló al mundo que esto existe, y eso era América. En un principio se pensaba que eran las últimas estribaciones de Asia, se pensaba que era la isla de Zipango, más conocida como Japón, pero luego resultó que eran las Bahamas. Bahamas, que le llaman Bahamas porque viene de bajamar. Bajamar se entiende como un sitio donde hay poca profundidad. Y bueno, y llegamos ahí, en un principio no sabíamos lo que era, pero es que había mucha confusión porque no salían las cuentas a nadie, porque teóricamente Asia tenía que estar mucho más lejos. Y ese fue el principal problema que se vio Cristóbal Colón, que Asia no puede estar donde Cristóbal Colón afirmaba que estaba. Y una de las incógnitas es por qué Colón lo afirmaba. Hay teorías, ¿me entiendes? Pero no es este el caso. El tema está que lo que había era tierra, pero esa tierra no era Asia, era otra cosa. Entonces resulta ser que Europa tenía una necesidad imperiosa que era reconectar con Asia. Porque ya desde el tiempo de los romanos, una de las principales fuentes de riqueza y de crecimiento, de desarrollo económico, incluso de transmisión de ideas, era la llamada la Ruta de la Seda, que a través del Golfo Pérsico conectaba con Europa. Incluso desde el tiempo de los fenicios, estamos hablando de hace 1000 o 1200 años antes de Cristo. Entonces había sido cortada súbitamente en 1453 a la caída de Constantinopla por el Imperio Otomano. Y esa vicisitud se sumaba a que Europa había sufrido una epidemia de peste negra que había acabado con casi un 40% de su población y había sufrido una guerra de 100 años, la famosa guerra de los 100 años. Con lo cual estábamos empobrecidos, debilitados económicamente, debilitados demográficamente y con un imperio en expansión amenazándonos, que era el Imperio Turco. Europa estaba a muy poquito de caer en manos del Islam y acabar todos rezando a la Meca 2 o 3 veces al día y olvidándonos de comer cerdo. Esas eran las circunstancias de Europa, estaban a punto de sucumbir ante una terrible amenaza. A eso se le sumaba que había un periodo de cambio climático en el cual se había habido un enfriamiento del norte de Europa que mermó enormemente la productividad de su agricultura. La pequeña edad de hielo. Exactamente. Sí. Y todo eso contribuía al empobrecimiento y debilitación de Europa. Y una tesis que no suelen defender los historiadores, pero yo aprovechando que no soy historiador, pues me arriesgo a defenderla, es que España es quien salvó a Europa de una de las situaciones más peligrosas que las que se había visto en su vida, que es la de desaparecer lo que es la cultura occidental que llamamos ahora, que es la mía y la vuestra. Sí. De caer en manos de otra cultura oriental y sucumbir ante la arbitrariedad que nos quisieran imponer. El hecho de llegar a América contribuyó a varias cosas. Una, a resucitar la ruta de la seda, con lo cual restablecimos el comercio con Asia. 2, encontramos el maíz y la patata. La patata resulta ser que sí crecía en climas
en climas adversos para el desarrollo de la agricultura. Y gracias a nuestra acción, el resto de Europa, el norte de Europa, pudo volver a comer y a no morir en sus recurrentes hambrunas, porque con los cereales que producían no daban abasto para poderse alimentar. Y eso hasta hace muy poco, históricamente hablando, la gran hambruna de Irlanda, porque se provocó justamente por el Por el tema de trabajo de la patata, pero eso fue en el siglo XIX. Así es, hace muy poco. Entonces, Claro. Se hizo tal especial que el momento hubo carencia de patatas, hubo una gran hambruna que, bueno, solo en Irlanda fue 1 millón, pero esa hambruna se dio en todo el norte de Europa. ¿qué tal? No con tanta gravedad, pero en el siglo XIX. Pero eso es antes de ayer. Justamente, antes de ayer. A ver, te decía al principio que cómo partíamos, que es como tratar de tomar al erizo. Desde el principio, tal como dijo usted, 1492, 12 de octubre. Para llegar a ese 12 de octubre, ¿qué tuvo que ocurrir antes? Tuvo que ocurrir que a una persona a la que no la creía nadie, la creyeran dos ilusos, llamémosle ilusos. Ilusos que, bueno, sus ilusiones las convertían en realidad, porque al fin y al cabo estaban conquistando Granada, pero que no tenían dinero para más cosas, estaban prácticamente arruinados. Entonces, y además en Europa no había tecnología para la navegación de altura. La navegación europea, y es el caso de Portugal, que giró el Cabo de Buena Esperanza, pero siempre haciendo navegación de cabotaje. Entonces lo que era una locura era internarse dentro del océano tenebroso que le decían, y el fin del mundo, porque teóricamente el fin del mundo estaba en España, Finisterre. Las Torres de Hércules, ¿no? Entonces, gracias a nuestro contacto con la civilización islámica y gracias a las madrasas, que eran una especie de universidades, unos centros islámicos de estudios superiores, pudimos alcanzar el desarrollo que los musulmanes o los persas habían hecho de la vela latina, de manera que les posibilitaba con mucha más facilidad la navegación de altura. ¿Vale? Entonces, mientras el resto de Europa aspiraba a ir bordeando la costa, no perder de vista la costa, nosotros hicimos la locura de meternos océano adentro. Además de la tecnología que obtuvimos gracias a nuestro contacto con el Islam, también nos puso en contacto con un aparatito de origen persa llamado astrolabio, que te permitía ubicarte en una parte del globo y saber dónde estabas. Haciendo la medición. La combinación del astrolabio con el desarrollo de la navegación de altura aportado por las madrasas islámicas, pues es un conocimiento que nadie poseía en Europa. Se puede decir que en aquel momento España se puso a la cabeza de la tecnología más elitista que había en el mundo, que era la tecnología naval. Hasta que no empezamos a volar, la tecnología más avanzada del mundo fue siempre la naval. Sí. Pero lo que usted me está diciendo, lo que usted nos está contando, don Alberto, choca frontalmente. No lo cuenta la gente. Exacto. Choca frontalmente con lo que siempre se dice de que España era la nación más atrasada de Europa. Perdóname. Claro, es que te lo estoy sacando a colación precisamente para combatir esa que es una de tantas difamaciones, injurias y calumnias que se han vertido históricamente contra la honorabilidad de España. Y además la justifico por la envidia, sencillamente porque no hay país en Europa que haya alcanzado las gestas y hazañas que no sé cómo hacerlo humildemente, pero no hay país en Europa, incluso en el mundo, que haya hecho y haya llegado a donde ha llegado España. No sé, un botón de oro no se cubre de barro para parecer humilde. El botón de oro brilla. Ya, pero es que no quiero pecar de chauvinista, pero mientras Holanda, Inglaterra o Francia solo pueden avergonzarse de sus imperios coloniales y de su actuación en sus colonias, los españoles
Los españoles solo podemos que sentirnos orgullosos, y eso recientemente lo ha reconocido un historiador inglés, afirmando, con esta afirmación literal que te voy a decir, cabe más razones para estar orgulloso de ser español que de ser francés, holandés o inglés. Eso lo dice un historiador inglés. Analizando la historia de España, ¿eh? La historia comparada con la de los demás. Mire, hace esta semana en el programa del día miércoles, en el programa de historia, Historiando, hablamos justamente de la masacre de Batavia, ¿ya? Que prácticamente la desconoce 3/4 partes del mundo, no sabe lo que es. La masacre de Batavia. Batavia. Es justamente, Batavia actualmente se llama Yakarta. Está en Indonesia. Yakarta, en Indonesia. Así es. Y esa era una colonia holandesa. Ya. En donde arrasaron a 30.000, 40.000 personas, simplemente por un hecho puntual étnico. ¿Ya? Entonces, cuando se habla, ojo, y este palito va para todos aquellos que dicen que ojalá nos hubiesen conquistado, nos hubiesen colonizado los ingleses, ojalá hubiesen sido los franceses o los holandeses, te voy a contar una cosa, probablemente tú no existirías. Que nos corre por dentro. Tú no existirías si hubiese sido así. Así de simple, así de sencillo. Y lo peor del caso es que lo hace hablando en castellano. ¿Ya? Entonces, su apellido es español y seguramente su obediencia religiosa es a Roma. Claro. A mí me llama la atención que Alberto dice en varias oportunidades que había que salvar Europa. Siempre nombró a Europa. Entiendo que en ese tiempo no había una Unión Europea. Estoy yendo al contexto. No es que hubiera que salvar a Europa, perdona, no es que hubiera que salvar a Europa. Ya. Es que salvamos Europa. Ya, pero ¿por qué se nombra tanto Europa? ¿Por qué Europa dependía tanto de España? ¿Quién era España en esa época? En España era un país que lleva 800 años de guerra constante, de lucha contra sí mismos, la verdad. No te deja mentira, luchar contra el Islam en el caso de España era luchar contra sí mismos. Porque de la misma manera que ahora lo que se teme es una especie de expansión demográfica del Islam en Europa, en aquella época no era así. Lo que se expandió fue la civilización islámica. Y fuimos los hispanorromanos los que nos convertimos al Islam. En el fondo siempre fue una guerra civil entre hispanos. Hispanos muladíes significa en árabe converso, contra hispanos cristianos. ¿Y por qué la necesidad de ir al este y no ir al oeste, no ir al sur, no ir al norte? ¿Quién vendió este proyecto de...? Al norte no había nada que valiera la pena. Estaban los vikingos que también se las veían muy mal para sobrevivir. Para el sur iban los portugueses. Ya habían ido los portugueses y era territorio de ellos. Para el este estaban los otomanos, como te he mencionado antes, con lo cual solo quedaba el oeste. Era la última alternativa. Sí. Era la única. Era la única. Mira qué increíble. Entonces, y además es que había una doble motivación. La principal motivación era restablecer una nueva ruta de la seda, por la cual poder comerciar con las especies procedentes de la India y de China, que son las especies que eran la pimienta, la canela, el jengibre, o la seda, o las porcelanas. Todo eso eran productos de lujo que generaban un enorme valor añadido. Un peso de plata que tú gastases en China, invirtiéndolo en esos productos, lo multiplicabas por 10.000 en Europa. Valía más un galeón cargado de especias que un galeón cargado de oro, de plata. Por eso cuando dice aquello que nos devuelvan el oro nos importaba bien poco, era irrelevante, valía para pagar los sueldos, para hacer ciertas inversiones, pero lo realmente valioso eran las especias. Pero mire, sí. Viendo usted, claro, lo que dice don Alberto toma sentido, y con lo siguiente, en la expedición de Magallanes, ya nos vamos a saltar un poco en el tiempo, en la expedición de Magallanes, el Isthmus y el Cano, cuando circunnavegan el globo, ¿cuántas naves parten y cuántas regresan a puerto? No me equivoco, partieron 5. 5. Y regresó una.
Y esa con que venía, esa única nave cargada de clavo se pagó toda la expedición y ganaron y plata. los 18 que retornaron pudieron vivir el resto de su vida de aquella hazaña. Así es. Sí. Entonces, así Y de los valiosas inversores eran las recuperaron cosas. su capital con beneficios, Sí. con una sola nave. Imagínense si hubiesen llegado a las 5. Entonces, Claro. pero así de importante era el comercio que se quería restablecer, por eso es que se empezó a navegar hacia el oeste. Claro, ten en cuenta que ese comercio lo estaba fagocitando el Imperio Romano, el Imperio Otomano, Otomano. con lo cual, en la medida que nosotros nos arruinábamos, ellos se enriquecían y eran cada vez más poderosos. ¿Y por qué tú hablaste de descubrimiento? Yo me gustaría saber cuál es la diferencia de descubrimiento con pasar y pasear, porque entiendo que estuvieron los vikingos también acá, ¿o no? Bueno, eso es lo que dicen las sagas vikingas, las sagas nórdicas, perdona, que no es ningún documento histórico, es la mitología transmitida durante 200 años de manera verbal, de boca a boca, y 200 años después escrita por uno que interpretaba lo que se había interpretado por la transmisión boca a boca. Esa afirmación de que los vikingos llegaron antes carece de fuentes primarias que lo demuestran. Aunque hubieran llegado antes, no se quedaron. Y aunque hubieran llegado antes, es irrelevante su llegada. Porque una cosa es llegar y otra cosa es descubrir. Sí, claro. Si ellos llegaron, llegarían, pero no descubrieron nada. Y ahora, hace un poco tiempo atrás, se está hablando de que también una expedición china había llegado antes a América con Zheng-He. Pero, ojo, la llegada tanto de vikingos como de chinos no produjo absolutamente nada. La llegada de Colón es distinta, es diferente. Claro, ¿Por qué es diferente? Porque le comunicó al mundo, le abrió las puertas al mundo, de que aquí hay un continente, aquí está esto. Podemos llegar a Asia navegando hacia Occidente. Eso antes no estaba demostrado, solo se suponía que podía ser. Se suponía, y además se suponía desde mucho antes, ya desde los griegos. La circunferencia de la Tierra. Ya se sabía, estaba calculada. Sí. Lo que no estaba demostrado, bueno, que la Tierra era plana, eso es un mito que corre por ahí, que nos creíamos que la Tierra era plana. Todo el mundo sabía que la Tierra no era plana. Bueno, pero hasta ahora que la gente, todo el mundo daba por seguro que la Tierra era redonda. Pero lo que no sabían era que los polos eran achatados. O sea, que la Tierra no era totalmente circular, sino achatada. Y eso también lo demostraban los españoles. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que nos dice? Sí, que nunca se le dice el nombre completo a Juan Sebastián Elcano. Ojo, que el buque escuela de España es el gemelo del buque escuela Esmeralda y se llama Juan Sebastián Elcano. Exacto, es el buque escuela de la Marina Española. Así es. Muy precioso el bergantín de Tero. Y por lo demás, pudimos llegar a América gracias a dos cosas. Una, la tecnología que heredamos de los musulmanes. Dos, gracias a la financiación de los judíos de la corona de Aragón. Luis de Santángel era un judío valenciano, por cierto, que se encargó de recabar fondos entre los otros judíos de su entorno y pudieron financiar el viaje de Colón a América. No es que la reina vendiera... Tampoco reconocido. Se cuenta el cuento de que si Isabel empeñó sus joyas y demás, sí. Eso no es cierto. O no está demostrado. A propósito de la canción, ahora que nombra Isabel. Isabel la Católica. Igual que Juan Sebastián Elcano, siempre hablamos de Julio Verne, la vuelta al mundo en 80 días, algo así. Pero entiendo que Juan Sebastián Elcano fue el que dio la vuelta al mundo, ¿no? Sí. Ya, pero es que de Julio Verne se han hecho muchas películas. De Juan Sebastián Elcano hay muchas por hacer. Y no de Juan Sebastián Elcano, sino de las miles y miles de hazañas protagonizadas por españoles, que son normalmente ninguneadas incluso por nosotros mismos. Porque a base de difundir la leyenda negra,
han llegado incluso a inseminar una especie de complejo de inferioridad o una destrucción de nuestro propio amor propio, que nos ha conllevado incluso, pues eso, el minusvalorarnos, cuando tenemos razones para tener mucho más orgullo que cualquier otro país de Europa. Claro. De todas maneras. Y cuando digo tenemos, no lo digo por los españoles de la península. Yo hablo de los hispanos de ambos hemisferios, porque todos venimos de lo mismo. Y todos somos acreedores o poseemos el legado de esas hazañas. Que además muchas de esas hazañas ya incluso partieron de América, no solamente de Europa. La conquista del norte de Estados Unidos fueron empresas nacidas en México por personas nacidas en México. No, hispanos. Por ejemplo, Juan de Oñate. Y la conquista de Filipinas, pues fue también una empresa que se podría decir mexicana, donde habían dos vascos, Legazpi y Urdaneta, y todo lo demás eran indios taxaltecas. Así es. Y esos fueron los que conquistaron Filipinas. Que inclusive se metieron a luchar, a pelear en contra de los samuráis japoneses y les dieron una paliza, literalmente. Exactamente. Oye, algún día podemos hacer un programa para hablar de Juan Sebastián Elcano, sobre todo de su madre, Catalina. No tengo noticias de su madre. Ya las tendrás. Figuras interesantes. Ya, vale. Veamos el tema que nos convoca, porque estamos como... Hombre, dale. No, quería preguntar porque me llama la atención que dice Alberto que con el descubrimiento del Nuevo Mundo se salvó Europa. Ya aclaramos por qué Europa dependía tanto de España. Ojo, esa es mi opinión personal. No importa, la comparto. Pero quería preguntar por qué se salva Europa gracias al descubrimiento del Nuevo Mundo. Porque restableció su comercio. Porque obtuvo medios de alimentación de los que carecía. Y porque obtuvo unos recursos financieros que le permitieron luchar contra los turcos en los sitios de Viena, en Lepanto, en Budapest y sobre todo la batalla de Lepanto. Eso quiero hablar de el músculo de España. El músculo de España, y ten en cuenta que España era también Nápoles, Sicilia y Milán, quienes pararon el avance de los turcos más allá de Grecia. Ya. No quería hablar de esos recursos, que hay mucha polémica, porque entiendo que acá esos recursos eran impuestos que se pagaban principalmente en oro, y se llevaban esos impuestos a España, y con esos impuestos se empezó a financiar muchas de estas defensas. No, a ver, es que lo que no se comprende en América es que esos recursos que iban de América a España no enriquecían a España. No. Eran destinados a otros menesteres, como por ejemplo parar los pies a los turcos o evitar las invasiones de ingleses y franceses a los territorios americanos. O sea, si en cierta medida hay un altísimo porcentaje de nativos en América, es porque los españoles, con su sangre y un poco del oro de América, pues durante 200 años lucharon prácticamente al mismo tiempo que conquistaban medio mundo, lucharon contra franceses, contra ingleses, contra holandeses, contra turcos, contra berberiscos norteafricanos. España luchó ella prácticamente sola con las mayores potencias militares del mundo. Ya, pero el oro que se llevaba eran las guerras que no llegaban a América, porque el destino de América se disputaba en Europa. Entonces, si América gozó de 300 años de prácticamente paz, porque fue paz lo que hubo en América, salvo 4 tiroteos y 4 ataques de piratas, España estuvo en una guerra constante con medio mundo, preservando la paz en América y la prosperidad de América. Cuando aquellos próceres independentistas alegaban de que si es que España está empobrecida y en América estamos más avanzados, tenemos mejor nivel de vida que en la misma España, ellos lo hacían de una manera egoísta, como diciendo, pues si
¿Y por qué no me lo quedo yo todo para mí en lugar de repartírmelo con España? Craso error. Y lo que no entendían es que era España la que estaba posibilitando con su sangre el que ellos tuvieran un nivel de vida incluso superior al de la misma España. Cosa que perdieron inmediatamente con la independencia. Todos los países hispanos pasaron a estar automáticamente arruinados al día siguiente de que dijeron somos independientes, somos libres. Sí. Cayeron automáticamente de libertad, nada, cayeron automáticamente en el sometimiento a otras potencias que normalmente eran sus enemigos y en la más absoluta ruina económica y en una falsa libertad de comercio que era simplemente tener que comerciar bajo el régimen de monopolio contra los que antes eran los piratas que les saqueaban. Arruinados y empequeñecidos, completamente cercenados. Se nos aplicó el principio de divide y vencerás y lo que me sorprende es que hay todavía mucho ignorante que se arroga el honor, el chauvinismo de que sí, nos independizamos de los españoles y desde entonces somos libres, independientes. ¿Me entiendes? Sí, libres, independientes y muertos de hambre, todo. Júntalo todo. Lo que fue la consecuencia inmediata. Curiosamente, esta semana también se conmemora, por ejemplo, el fallecimiento de Luis de Bolaños, el padre de Luis de Bolaños. ¿Por qué lo nombro? ¿Por qué lo saco a colación? Sí, ¿por qué? Porque fue un fraile que tradujo el catecismo al guaraní. Ajá. O sea, si hubiese sido cierto lo que dice mucha gente de que España solamente vino a robar, matar, saquear y destruir, entonces ¿por qué querían preservar, en primer lugar, las lenguas aborígenes? La segunda gramática escrita en el mundo es la del náhuatl, la lengua que se hablaba en Nueva España, en México. Antes que el inglés y que el francés y el alemán. Así es. Por lo tanto, ¿cuál era la intención si venían a robar, matar, saquear, destruir? ¿Cuál era la intención de preservar, de aprender la lengua de estas personas? ¿Cuál? En Chile pasó lo mismo con el quechua y el Con el aymara. quechua y el mapudungún también. Ojo, no se te olvide el mapudungún. ¿Quién lo rescató? ¿Quién lo escribió? ¿Quién los pasó a un diccionario? Sí. ¿Quién los tradujo? Formaba parte de la estrategia de Fueron los mapuches. Sí. el aprender las lenguas con la principal finalidad que era evangelizar en su lengua a los nativos. Así es. Porque, vamos a ver, de acuerdo a la legalidad internacional de la época, las conquistas españolas eran totalmente legítimas porque se ajustaban a los principios de legalidad, que eran las bulas papales, las bulas alejandrinas. Y la condición, el contrato, el compromiso con el que se acordaban esas bulas era el evangelizar a la población de los territorios conquistados. O sea, aquí España no conquistaba para conquistar y enriquecerse, porque si no lo que habría hecho habría sido robar todo lo robable y esclavizar todo lo esclavizable. Y otro detalle que... Lo que no tiene sentido y en aquella época era invislumbrable era que el conquistador automáticamente conquistaba un territorio, les concedía derechos a los conquistados y los igualaba legislativamente. De manera que un nativo pasaba automáticamente a ser español y a ser reconocido como ser humano. Y bajo el reconocimiento de que era un ser humano, era también una persona que devengaba derechos. Y los derechos que defendían los principios morales de aquella nación tan vilipendiada llamada España eran los derechos naturales. Un nativo tenía derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esa era la base fundamental. Y España, en lugar de conquistar o crear colonias, o incluso crear un imperio, lo que hizo fue replicarse a sí misma. De manera que el concepto que tenemos aquí en España, territorial, lo replicábamos allá donde llegábamos. Creábamos un ayuntamiento, un cabildo, y se les reconocía unos fueros o unos derechos y el respeto a los usos y costumbres de los habitantes de los territorios. Sabor intolerable, como el canibalismo y cosas así, ¿me entiendes? Claro. Sí, y otra cosa a propósito de los derechos y de la igualdad que ellos trataron de imponer
A diferencia, por ejemplo, de las colonias británicas, por ejemplo, en el año 1514, el 14 de enero de 1514, se promulga una ley donde se autoriza el matrimonio entre españoles e indígenas, cosa que, a diferencia de las colonias británicas, que ya no era colonia británica, que sino ya era un país independiente como Estados Unidos, se autoriza en el año 1967 y era penado por la ley que Lo que te iba a decir. un americano se casara con un afrodescendiente. Era un delito penal. Era un delito penal. Sí, sí. Era un Esa delito es penal. una diferencia En ese abismal. aspecto, en lo que el avance tecnológico es una cosa. Pues si lo piensas bien, al año siguiente llegaron a la Luna, o a los 2 años. El avance tecnológico que tenían ellos como para llegar a la Luna era el avance filosófico, o el avance moral, o el avance intelectual de 500 años que España le llevaba al resto de Europa. ¿Me entiendes? Acá en América, Puedes cuantificarlo en 500 años. acá en América, Alberto, hubo un tema de que se llamaba virreinato. ¿Qué significaba virreinato? Virreinato es que España era un reino de reinos, era una incorporación de reinos. Entonces había un rey, pero el rey no podía reinar todos los reinos y montaba una red de virreyes que era el representante del rey, que ejercía como rey en ausencia del rey. Ah, perfecto. ¿Y cuántos virreinatos tuvo Inglaterra? 0 patatero, que yo sepa. Ninguno. ¿O alguno de estos grandes imperios tuvieron algunos virreinatos? No que yo sepa. Cero. Todos montaron colonias. ¿Y Solo no tenían virreyes, tenían gobernadores? Gobernadores. Gobernadores y no le reconocían derechos No, a los gobernados. no. Pero me dice, mira, sí, es bien ilustrativo el siguiente caso. Cuando llegan a Australia ciertos piratas, cuentan a la gente, esto lo cuenta Marcelo Gullo, Ya. y él dice, cuando llegan a Australia, cuentan a la gente que encontraron mucha gente. Pero después como que les dio cosita y declararon el territorio de Australia como terra nullius. O sea, allí no hay nada. Es La normal. la gente que había allí eran parte del paisaje, eran como las piedras. Es que no los consideran seres humanos. Así No. es. Por eso han estado regulados por las leyes agropecuarias hasta 1963. Eran animales, por eso eran las leyes agropecuarias. Es que matar a un nativo era el equivalente a matar a un insecto o a un Un oso. conejo. En cambio, en la América hispana, ¿qué es lo que había? Derechos de gentes, usos y costumbres, fueros especiales. Se les educaba en su lengua, en su propia lengua, en su lengua materna. No se les imponía el idioma. Hay una cosa que se lo pasan siempre por alto. ¿Cuántos eran los náhuatl que había en Nueva España? Eran alrededor del 80% de la población. Y el otro 20% hablaba solo castellano. ¿Ya? No se les impuso el idioma, como dicen por ahí. Eso vino después con la República, con la secesión de Nueva España. Exactamente. Es que la mayor desgracia que ha sufrido Hispanoamérica fueron sus repúblicas. Así es. Eso que llaman independencias, había que cambiar el nombre por catástrofes. Sí. Y mira, y un dato más, ahora que sacamos a Nueva España. ¿Cuándo sufrieron una mayor cantidad de represión los indígenas en Nueva España? Cuando se sentó en el Palacio Presidencial un indio, Benito Juárez. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ya vamos a culpar de todo a España, a estos barbudos que vinieron acá a conquistarnos. Ahí tienes que tener en cuenta una cosa. ¿Ya? A ti te lo han dicho 1000 veces que el mejor amigo del hombre es el perro, ¿verdad? Sí, claro. Vale, pues eso es mentira. El mejor amigo del hombre es el chivo. El chivo expiatorio. España es el chivo expiatorio de las desgracias, de las miserias, de las ruinas, de la corrupción, de la ineptitud de todos los políticos que llevan 200 años gobernando Hispanoamérica. Sí. Sí. Y además, Decía Alberto que hoy había que celebrar. que están en los sistemas educativos donde reiteran las mentiras, falacias, las entelequias con las cuales tratan de
justificar lo injustificable. Y es que, ¿cómo es posible que si hace 200 años vivían en la opulencia y estaban a la cabeza del mundo, ahora están en la miseria y vagamente por encima del África subsahariana? Eso son incapaces de justificarlo ni de explicarlo. Entonces la explicación, el subterfugio, el chivo expiatorio, el cabeza de turco, que se dice también, es España. Alberto, tú decías que había que celebrar. ¿Y qué tenemos que celebrar hoy? ¿Qué trajo España a Hispanoamérica? Pues tendrá que celebrar nuestra existencia. Y España trajo a América todo, porque España construyó América. Los supuestos libertadores, que yo los tengo como bandidos y como ladrones, lo único que hicieron fue acostarse en la cama que les hizo España. Porque España construyó las universidades, los hospitales, las escuelas, las ciudades, las vías de comunicación, los puertos. El saqueo, el saqueo de España, pues lo tienes en toda tu existencia. En cada metro cuadrado que hay alrededor tuyo, ves a España y su saqueo. Alberto, y en ese sentido, nos vamos a ubicar en Chile, y no vamos a saltar varios años, desde el 1492, pero en la independencia de Chile se habla mucho de los libertadores, los patriotas, los padres de la patria. ¿Para ti serían patriotas o traidores? Hombre, porque ellos dependían de la corona española. Claro. José Miguel Carrera usaba el traje del ejército español, estuvo en Europa peleando por el rey. Entonces de pronto les nace un sentimiento de querer ser, de independizarse, y entonces ¿serían patriotas o serían traidores? Vamos a ver. Patriota es el que defiende su patria. ¿Vale? Entonces la patria legal y legítimamente constituida desde las bulas alejandrinas era la patria que defendían los realistas, los que son mal llamados realistas. Y los traidores son los que son mal llamados patriotas, porque fueron los que traicionaron y cometieron un acto de sedición. El que comete un acto de sedición es técnicamente, en cualquier sistema jurídico mundial, es un traidor. Entonces los sediciosos pues fueron O'Higgins, los hermanos Carrera, o San Martín en Argentina, o Bolívar en Nueva Granada, o Nariño. ¿Me entiendes? Esos son técnicamente, bajo cualquier código penal o jurídico del mundo, esos son técnicamente sediciosos, por tanto son traidores. Y aquellos chilenos, argentinos, colombianos o venezolanos que defendieron la legalidad legítimamente establecida son los verdaderos patriotas. O sea, te han vendido el mundo al revés. Te han vendido el negro como blanco y el blanco como negro. Y te han dicho bonito lo que es feo. ¿Me entiendes? Y eso lo están haciendo a los niños desde pequeñitos, desde la cuna hasta la tumba, en todos los sistemas educativos de los países hispanos, incluso en España. Porque en España tenemos estatuas de Bolívar, de Francisco de Miranda, de San Martín, estatuas, y calles y públicas. Y en el caso de Bolívar, ese ya va contra la ley, porque las leyes europeas, incluso españolas, prohíben enaltecer a criminales de guerra y a genocidas. Entonces tú, cuando pones una estatua pública en una plaza pública que le llama Simón Bolívar, y la estatua es de Simón Bolívar, pues estás enalteciendo a un criminal de guerra y a un genocida. O sea, que da la casualidad que todos estos libertadores, mira, todos estos libertadores eran de un cierto nivel, de una casta que le llamamos o elite, que eran elite privilegiados, o hijitos de papito, o eran, como le dicen en Perú, caviares. Los caviares. Y España en 1812, como lo explicas tú en tu libro, sacó una de las constituciones que era para los dos hemisferios, que era la constitución más avanzada de la época. Pero ¿a quiénes no les gustó? ¿A quiénes no les gustó esa constitución? A que no les gustó a los que luego se erigieron en próceres independentistas, que eran las élites, sobre todo las élites hacendadas. ¿Y qué a los ricos,
¿Por ¿Qué qué? te Porque entregaba ellos esa gozaban de un constitución? privilegio de casta. ¿Qué te entregaba esa Eso constitución ya que no hacía era- tanto daño? ¿Perdón? ¿Qué te entregaba esa constitución que le hacía tanto daño a estas castas o a esta élite? Pues esta constitución lo que hacía era retirarle la soberanía al soberano. El rey dejaba de ser el soberano y la soberanía se la otorgaba al pueblo. Y el rey se limitaba a reinar, pero no a gobernar. El rey pasaba a ser un funcionario al servicio del pueblo. Y el Ya. pueblo estaba representado por el parlamento. Y Parece que sí, desaparecían los privilegios de casta. La aristocracia dejaba de tener privilegios y pasaban a ser un ciudadano más, en igualdad con cualquier nativo, con cualquier mulato, con cualquier zambo, con cualquier negro liberto, porque la Constitución no se pudo abolir por la resistencia que opusieron sobre todo los representantes de aquella Constitución, de la redacción de aquella Constitución, los representantes americanos. Mientras los españoles abogábamos por abolir la esclavitud, los americanos se oponían a esa abolición. Y bueno, para llegar a un consenso que nos permitiera sacar para adelante la Constitución, hubo que aceptar que en el momento pasaban a ser libertos, automáticamente pasaban a ser españoles. Un esclavo. Pero no se abolía la esclavitud. Pero también hemos de tener en cuenta otra cosa, que el concepto de esclavitud en España era muy distinto al resto del mundo. El resto del mundo un esclavo era prácticamente un animal de carga, sin ningún derecho. En cambio, un esclavo, bajo la legislación española, primero había obligación de evangelizarlo. Con lo cual, desde el momento en que era cristiano, él podía comprar su libertad. Un esclavo podía poseer bienes y podía intercambiarlos, venderlos y transmitirlos. Un nativo no se le podía pegar, se podía castigar físicamente, pero no se le podía hacer sangre ni moradura. Un esclavo podía demandarte si consideraba que eras un mal dueño, que lo maltratabas, que no te cuidabas de su sanidad, de su vestimenta o que le dabas un maltrato. Te podía poner demanda y solicitar que te cambiasen de dueño. Y te podían quitar los esclavos si se entendía que los maltratabas. Quiero decir que el tema de la esclavitud, aunque era esclavitud, y era la injusticia de que un hombre tenga la propiedad de otro hombre, era más bien una forma contractual de índole laboral. Porque se daba el caso de que una persona llegaba a un acuerdo de que, oye, sí, yo soy tu esclavo, a cambio de esto. Un porcentaje para ti, otro porcentaje para mí, tú me garantizas la vivienda, la sanidad y la vestimenta y la alimentación, y yo trabajo para ti. O sea, se puede decir que era incluso una modalidad contractual. Así de avanzada era la legislación. Es impensable que una modalidad contractual en el presente conlleve la propiedad de una persona. Pero, es absurdo hoy en día, pero en aquella época se daba. Pero en aquella época era el sistema de esclavitud más, ¿cómo diré yo?, más justo o menos injusto del mundo, el más laxo, el más moderado. Entonces, redondeando, porque ya como que el tirano del tiempo, redondeando. El inexorable tirano. Así es. 12 de octubre, 1492. ¿Algo que celebrar? ¿Algo que conmemorar? ¿O algo que lamentar? Si tiene que incrementar algo, eso serán franceses, ingleses o belgas, holandeses, porque ellos sí que tienen que lamentarse de su actuar en el mundo. Pero España solo puede estar orgullosa de lo que ha hecho en el mundo. Y los hispanos solo podemos estar orgullosos de la civilización a la que pertenecemos. Y si hay que celebrar algo, pues es precisamente que pertenecemos a una de las civilizaciones que más han hecho por desarrollar el concepto de justicia en el mundo. Tenemos que tener en cuenta que los conceptos de libertad de mercado, de propiedad privada
y de resistencia a la tiranía, todos proceden de España. O sea, el concepto de los derechos humanos nace de la legislación establecida por España para regular la interactuación entre españoles y nativos. Tenemos que celebrar que las normas principales que rigen este mundo, como el Estado de Derecho, además de los derechos humanos y los principios de libertad, el derecho a la vida y a la propiedad, todo eso fue puesto en práctica por España en su experiencia de crear no un imperio, pues sí, eso fue un imperio tácitamente, pero crear la nación más grande del mundo en su época. Cuando me resisto a utilizar la palabra imperio es porque España nunca se constituyó en imperio. No veréis un documento constitutivo de España como imperio, ni veréis una moneda que diga Felipe Carlos, emperador de España. Eso no existe. Nunca nos hemos manifestado ni identificado como imperio. Y eso para mí es una muestra de humildad. España simplemente se hizo más grande. Todos éramos españoles. No cambiaba que fueras de Cuenca o de Chiloé, o de Santiago o de Bilbao. Eso era irrelevante. Pero eso mismo era lo que no querían aceptar las castas privilegiadas de Nueva Granada, de Bogotá, de Colombia, de Granada. No podían aceptar que llegase un español de última generación, montase un negocio y tuviese los mismos derechos que ellos. Porque es que realmente los problemas con las castas surgieron a raíz de que los descendientes de los conquistadores, varias generaciones posteriores, pues estaban acostumbrados a repartirse los cargos políticos y los cargos públicos del Estado entre ellos, como si se los sortearan. Entonces resultaba que el reglamento de libre comercio que estableció España, interatlántico, propició que muchos españoles de primera generación emigraran a América y exigiesen los mismos derechos, a ser regidores, a formar parte de los cabildos, a ser alcaldes, a formar parte de los ayuntamientos. Y eso creó una conflictividad entre lo que podemos definir como españoles viejos y españoles nuevos. Españoles americanos viejos y españoles americanos nuevos. Ellos tenían un concepto de casta de que ellos eran especiales porque descendían de los conquistadores. Y eso es que no era así, porque la ley nos igualaba a todos. Y esos son los principios por los cuales hubo una gran conflictividad de la que salió el problema de Nariño. No sé si habéis oído hablar de Santiago Nariño, que es el prócer, el padre de la patria colombiana, que precisamente él llegó a difundir panfletos solicitando pasar a los chapetones, que era como nos llamaban a los españoles en Bogotá, a pasarlos a cuchillo. Sí. ¿Por qué? Porque Carlos III había establecido una normativa, una ley, en la cual, a la vista de que los cargos políticos se repartían entre los criollos, pues establecía cuotas mínimas de peninsulares. De manera que si habían 10 regidores en un ayuntamiento, pues no sé, 3, 2, 4, los que sean, tenían que ser peninsulares, a fin de combatir la discriminación que sufrían de que los criollos se repartían los cargos entre ellos y dejaban fuera a los peninsulares. Eso sucedía y fueron los motivos de conflicto por los que luego surgieron los problemas que llevaron a la independencia de lo que ahora es Colombia. Y algo similar sucedió en Caracas, porque el mismo padre, Simón Bolívar, le puso una queja a Carlos III porque un negro, desde el momento que era liberto y demostraba capacidad, pues podía optar a ser alcalde o a ser regidor o a formar parte de los cabildos. Y eso no le entraba en la cabeza al padre Simón Bolívar, que un negro pudiese tener poder político y pudiese detentar altos cargos públicos. Y le puso una queja a Carlos III, queja que fue rechazada. Increíble los entresijos y los vericuetos de la historia. Vamos a quedar con gusto a poco. Quien ilustra muy bien es Salvador de Madariaga, que es el que hizo en su día una biografía de Simón Bolívar muy, muy bien documentada y con detalles muy profundos.
La típica, y entonces eso lo explica él, lo que os acabo de ver, no podían concebir que un negro pudiese tener cargos públicos, pero es que España sí que lo podía concebir, porque España no se fundamentaba en el racismo. Era un país de castas, en herencia de los usos y costumbres medievales, pero el concepto de raza no afectaba a tu casta. Tú podías ser una persona próspera, incluso había negros que tenían negocios, empresas, y negros que tenían esclavos. Okay. ¿No? No se Mira cómo distinguía. mira cómo nos vamos, cómo nos vamos mezclando con cosas y que nos vamos El fenómeno de los mulatos, ¿qué es? Sí, claro. En España era que los blancos se casaban con negros y viceversa. Y cosa que estaba prohibida hasta hace no muy poco en el país del norte. Entonces, Como un ejemplo, hay un fenómeno de mulatos en unas islas del Caribe que fueron gobernadas por ingleses. Y son mulatos que son mezcla de negros de África con irlandeses. ¿Sabes por qué? Porque los ingleses sí que esclavizaban a los blancos. Mientras España, a los europeos, mientras España se autoprohibía esclavizar a los cristianos, Inglaterra no tenía inconveniente en esclavizar a los irlandeses. Pero ¿qué pasaba? El hijo de un esclavo blanco nacía libre. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacían? Forzaban que se mezclaran los negros con los irlandeses, forzados. De manera que el hijo que nacía no nacía blanco, nacía mulato. El origen de para los poder, mulatos. para poder Que los negros y los blancos violaran a las negras o a las blancas para que no tuvieran hijos blancos. Mira. Hombre, el imperio civilizador. Claro, el concepto de mulatos en el Caribe, en el Caribe anglosajón, tiene un concepto terrible, proceden todos de violaciones, por decirlo de alguna manera. En cambio, en el mundo hispano, el concepto de mulato viene de la libre elección de los que contraían matrimonio y tenían hijos. Oiga, don Alberto, ¿qué le parece si hacemos la invitación para más adelante hacer programas respecto de todos estos temas? Porque hoy día tocamos distintos asuntos, solo como para conmemorar, como para dar el puntapié inicial a algo mucho más grande. Hacer una invitación a los amigos que nos acompañan para que nos visualicen. Ojo, suscríbase, dele me gusta al programa, difúndalo, importantísimo, porque esto si no usted no lo difunde, esto llega hasta aquí. No, hay que difundirlo, hay que cooperar de esa manera. Y hacerle una invitación para hacer una serie de programas y hablar justamente de todo esto, de lo que es la hispanidad, de lo que es de España en América y América en España. ¿Ya, le parece? Me parece fantástico y os aliento a hacerlo porque realmente hay muchas mentiras normalmente creídas que conviene desvelar a ambas partes del Atlántico. Por de pronto tenemos el libro suyo, que es el que por el que partimos. La destrucción de Nueva España. Podríamos justamente iniciar con eso. ¿Ya? Todo empezó con Nueva España, o sea, sería un buen principio. Todo empezó con Nueva España. Todo comenzó y terminó con Nueva España, justamente lo comentábamos con alguien por ahí. Quiero agradecerle el hecho de que haya aceptado nuestra invitación. Quiero agradecerle el que quiera compartir todos sus conocimientos, su experiencia con nosotros. De todo corazón, muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar, muchachos? Yo quería agradecer a Alberto por estar con nosotros, por hablar de la hispanidad. Es un tema que yo siento que está resurgiendo y eso es motivante porque rescatar la cultura que nos une con España, yo creo que nos han metido muchos años de negacionismo, o sea, de negar lo que somos.
Y lo otro que quería comentarles que ya estamos a muy poquito de llegar a los 500 suscriptores y tenemos el libro, no sé si se puede ver aquí, ahí, el libro de Excelente. Infamia del capitán Maturana, escrito por Javier Orrego, que cuenta la historia de lo que pasa con el caso Campillay y lo vamos a sortear una vez que lleguemos a los 500 suscriptores. Síganos en YouTube y también sigan nuestra cuenta en X, donde también vamos subiendo contenido y también se van mostrando los programas que se van haciendo en el Ágora. Y el último aviso es que el día martes, este martes 15, vamos a estar con Cata en el primer programa de la tarde en el Ágora. Tenemos un invitado que va a estar con nosotros acompañándonos un ratito, así que va a estar bien interesante para que nos vean el día martes a las 17 horas. Bien. No olvidar, martes 17 horas, la tarde en el Ágora. Mauricio, ¿algo que agregar? Sí, dar las gracias, Alberto. La historia se palpa de otra forma, contada como casi en primera persona. Y no lo digo por la edad de Alberto, sino por los estudios que tiene. Y poder debatir. Y lo he vivido. Sí, bien. Y Lo he poder vivido debatir. también, he pasado largas temporadas en América y he vivido en Estados Unidos y en Colombia y bueno, tengo mis A mí me experiencias. encanta conversar con Alberto porque podemos debatir, a veces no estamos estamos en desacuerdo, estamos en acuerdo y después continuamos, Claro. entendemos los dos. Así Ya que sabemos gracias. que los españoles 4 ideas, 4 opiniones. Y bueno, pues yo también agradecido a vosotros por vuestra invitación y os invito también a que luchéis por recobrar el amor propio del hecho de ser hispano, que desterremos el concepto ese, el insidioso concepto de latino, que es irrelevante, que nuestra esencia es hispana, Pana. y desnaturalizador, porque llamarnos latinos nos desnaturaliza de nuestra realidad. Es una manera de apagar realmente lo que somos, de hacernos sentir otra cosa distinta. Y es reducirnos a lo que no somos. Así es. Agradecidísimo. Y por eso es muy bueno desterrar conceptos como Latinoamérica, como colonias, ¿me entiendes? Y recuperar el concepto de lo que realmente somos, hispanos. Uh-huh. Así es. Es la realidad que nos han querido ocultar nuestras repúblicas para también ocultar ellas su infame presente y pasado reciente. Porque no nos aportaron nada. Más pronto nos han quitado. Excelente. Gracias de todo corazón. Que tengan todos una excelente jornada. Don Alberto, una vez más, agradecidísimo. Queridos amigos, esto ha sido un especial de Ágora, por ser hoy 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Sí, con todas sus letras. Día de la Quisiera Hispanidad. aprovechar para invitar a la gente a que siga el canal de YouTube de Unión Hispanoamericana. Importantísimo. Uh-huh. Suscríbanse a Unión Hispanoamericana también, por favor, por favor. No hay desperdicio en el canal, va a encontrar material interesantísimo, ¿ya? Así que invitación hecha, y también que lo sigan en el blog, ¿no? Sí, ahí también va a encontrar un montón de cosas interesantes. Muchísimas gracias de todo corazón, que tengan un Muchísimas gracias a todos vosotros y un honor haber estado con vosotros esta hora y 15 minutos que llevamos. Muchas gracias, Alberto. A vosotros. Nos vemos. Nos vemos. Chao, que estén bien. Feliz Día de la Hispanidad a todos. Feliz Día de la Hispanidad. Feliz día. Bien.